El presente video va a tratar sobre los contratos de fianza, prenda e hipoteca, mismos que se encuentran dispuestos en el Código Civil del Ecuador, cuarto libro, en los títulos 34, 35 y 36, respectivamente elaborado por los estudiantes del quinto semestre de la carrera de Derecho en línea de la gloriosa Universidad Técnica del Norte. Fianza. La fianza es un contrato por el cual una persona, llamada fiador, se obliga a cumplir una obligación ajena en caso de que el deudor principal, denominado afianzado, no lo haga. Este compromiso brinda una seguridad adicional al acreedor, quien obtiene una garantía de que la deuda será satisfecha, ya sea por el deudor principal o por el fiador. Características de la fianza. Consensual. El consentimiento tiene que ser expreso, porque no se puede decir que la fianza se presume, y sobre esto hay que decir que la manifestación de voluntad debe ser expresada de forma clara. Unilateral. La fianza es unilateral porque el único obligado es el fiador. El acreedor no contrae obligación alguna y en este contrato el deudor no es parte. Gratuito. Cuando solo se tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo el gravamen la otra. En el caso de la fianza, la utilidad es a favor del acreedor, en cuanto si el deudor de la obligación principal no la cumple, éste puede perseguir el patrimonio del fiador. Accesorio. La fianza solamente puede existir en relación con la obligación válida. Si la obligación principal está viciada de nulidad absoluta, lo mismo cabe decir en cuanto a la fianza. Transmisible. Los derechos y obligaciones de los fiadores son transmisibles a sus herederos. Tipos de fianza. La fianza puede ser convencional, legal o judicial. La primera se constituye por contrato, la segunda se ordena por la ley y la tercera por decisión del juez. La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional. Fianza convencional. Es la fianza que se constituye mediante un contrato entre las partes, es decir, de manera voluntaria y de mutuo acuerdo. Fianza legal. Es aquella fianza que se establece por mandato de la ley sin necesidad de un acuerdo previo entre las partes. Y fianza judicial es ordenada por un juez como medida de garantía en un proceso judicial. Elementos de la fianza. El contrato de fianza, como cualquier otro, requiere de su validez, para lo cual son elementos esenciales los siguientes. Capacidad. De conformidad con el Código Civil, para celebrar un contrato, las partes deben gozar de capacidad y el mismo cuerpo legal sostiene que toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces. Voluntad. La fianza es un contrato consensual, es decir, se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Basta con que el fiador se comprometa a responder subsidiariamente con una obligación ajena. Por ejemplo, es suficiente decir por el fiador que éste garantiza el pago de cierta compra para que se entienda típica la fianza. Objeto y causa lícita. Para la existencia de un contrato es necesario que el objeto y la causa lícita se encuentren debidamente reglamentadas dentro de la legislación. Caso contrario, se encontrarán viciadas. Existencia de una obligación principal. La fianza necesita la existencia de una obligación principal. Al ser accesoria, no podría subsistir sin la primera. Extinción de la fianza. La fianza se extingue en todo o parte por los mismos medios que las otras obligaciones cuando: por el relevo de la fianza en todo o parte concedido por el acreedor al fiador. En cuanto el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el fiador tenía el derecho de subrogarse, y por la extinción de la obligación principal en todo o parte. Se extingue la fianza por la confusión de las calidades de acreedor y fiador o de deudor y fiador, pero en este segundo caso la obligación del subfiador subsistirá. Ejemplo de fianza. Manuel, de profesión arquitecto, se comprometió a prestar sus servicios
para la colocación de baños y armarios en la casa de Julián, ubicada en la ciudad de Quito, por el valor de $15,000, en un plazo de 6 meses. Para garantizar el cumplimiento del contrato, Fausto se constituye como fiador solidario a favor de Manuel por la suma de $15,000. En caso de incumplimiento de Manuel, Julián podrá reclamarle el valor entregado a Fausto en su calidad de fiador solidario. Contrato de prenda. Es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito, como se encuentra establecido en el Código Civil en el artículo 2286, donde intervienen dos partes, una denominada deudor que da la cosa en prenda y el otro acreedor prendario, quien recibe la prenda. Este tipo de contrato se utiliza para garantizar el pago de obligaciones, pero con bienes muebles. Entiéndase por bienes muebles aquellos que necesitan de la fuerza del ser humano para trasladarse de un lugar a otro, es decir, una silla, un sofá, un vehículo, etc. Características de la prenda. Es accesorio a través del cual el deudor o un tercero entregan al acreedor una cosa mueble enajenable, determinada para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Solo podrá constituirse para garantizar hasta el monto de la obligación principal o una cantidad inferior, pero nunca una superior. Es un contrato real que solo existe desde el momento en que se hace entrega de la cosa al acreedor. Es unilateral, puesto que el acreedor es quien tiene la obligación de guardar, conservar y restituir la prenda. Y es indivisible hasta que la obligación principal no se cumple completamente. La obligación accesoria de garantía se mantiene. Elementos de la prenda. Capacidad. El acreedor prendario y el constituyente deben tener la capacidad total de carácter jurídico para acordar el contrato. Consentimiento. Es de suma importancia, ya que sin el mismo no existe el contrato, el cual debe desarrollarse de manera voluntaria y así sea finiquitado por escrito. Objeto. Cosas corporales son las que pueden percibirse con los sentidos, por ejemplo una casa, un libro, etc. Cosas incorporales se manifiestan como derechos u obligaciones a cumplir, como créditos o servicios varios. La voluntad es aquella en donde puede manifestar el consentimiento libre de ejecutar un contrato, mismo que no debe ser afectado por cualquier tipo de error, fuerza mayor o incluso el dolo. Forma. Es una acción que necesariamente se estipula en la ley, en este caso el Código Civil ecuatoriano. Es la forma de cómo se logra sobrellevar el contrato. Causa lícita. Este elemento es fundamental para un requisito común de validez de los diferentes actos jurídicos. Dicho esto, la causa lícita busca obtener derechos u obligaciones acorde a la ley. De conformidad con el artículo 2308 del Código Civil, la extinción de la prenda se da cuando la cosa empeñada se destruye completamente. Se extingue asimismo cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor por cualquier título, y cuando en virtud de una condición resolutoria, es decir, el dueño pierde derecho sobre la cosa empeñada a causa del incumplimiento, el acreedor recupera la prenda. En caso de que éste decida venderla a alguien más, el comprador tendrá los mismos derechos como si la condición no existiera. Para mayor comprensión, expongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Juan entrega un celular a Miguel como prenda de un préstamo. Sin embargo, Juan incumple el tiempo establecido y pierde todos los derechos sobre el bien. Es así como Miguel decide vender el celular a Daniela, quien tiene el mismo derecho que si lo hubiera comprado sin esa condición. Ejemplo del contrato de prenda. El Banco Solidario brinda la posibilidad de poner en prenda joyas de oro para obtener financiamiento, según el precio del gramo de oro en el mercado. De esta manera, Juana va al banco para dejar en prenda sus joyas valoradas en $5,000, obteniendo un préstamo de $3,000. Este préstamo cuenta con una tasa anual establecida por la entidad financiera para un plazo de 24 meses. En este punto, se firma el contrato correspondiente con el seguro respectivo. También se establece que,
Una vez Juana haya completado el pago del préstamo, se dará por terminada la prenda y se devolverán las joyas. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía que se aplica sobre bienes inmuebles, que no por ello dejan de pertenecer al deudor, con el propósito de asegurar una obligación. Si el deudor incumple su obligación, el acreedor puede proceder a la venta forzosa por procedimiento judicial. Características de la hipoteca. Para explicar las características, se lo hará mediante un ejemplo. Sofía desea comprar una casa valorada en $200,000, pero no tiene suficiente dinero en efectivo para pagarla. Por tanto, acude a un banco para solicitar un crédito hipotecario de $160,000, que es el 80% del valor de la casa. A cambio, el banco exige la constitución de una hipoteca sobre la casa como garantía. Por lo tanto, es derecho real porque el banco tiene el derecho directo sobre la propiedad. Accesorio. El banco concede un crédito el mismo que es un contrato principal. Sin este contrato no habría hipoteca. Solemne. La hipoteca necesita de requisitos formales como escritura pública formalizada ante un notario y registrada en el registro de la propiedad. Indivisible. Aunque Sofía haga pagos parciales al crédito, la hipoteca no se reduce proporcionalmente hasta que la deuda sea pagada completamente. Unilateral, porque Sofía para acceder al crédito lo hace en un acto de voluntad. Publicidad. Sofía debe inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad, así cumple con la función que los compradores sepan que sobre la casa existe un gravamen. Especialidad. Se deben aportar los datos de la casa sobre los cuales recae la garantía, como también la cantidad de dinero que la casa garantiza. Tipos de hipoteca. La legislación no determina los tipos de hipoteca, sin embargo lo ha hecho la costumbre y se pueden indicar dos tipos. Abierta, que garantiza una o más obligaciones a cargo del deudor y a favor del acreedor, y cerrada, que garantiza única y exclusivamente una obligación específica. Elementos de la hipoteca. Personales, acreedor hipotecario y deudor hipotecario. Reales, bien hipotecado que pueda enajenarse y crédito garantizado sobre capital, intereses y costas. Formales, escritura pública, inscripción en el registro de la propiedad, contrato de hipoteca. Esenciales, consentimiento, objeto y causa. Consentimiento es el acuerdo de voluntades sin vicios y con capacidad de ejercicio del objeto que sea lícito, sea con posibilidad y determinación de ser hipotecado. Extinción de la hipoteca. De conformidad con el artículo 2336 del Código Civil, dispone que la hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el cumplimiento de la condición resolutoria según las reglas legales. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida y por la cancelación que el acreedor otorgue por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva. En el caso analizado anteriormente, al momento que Sofía pague el crédito y los intereses al banco, puede levantar la hipoteca. Para ello se debe realizar escritura pública en la cual el banco autoriza levantar la hipoteca. Posteriormente se lleva ante un registrador de la propiedad para su inscripción. De esta forma se puede constatar con un certificado de gravámenes que el bien está libre de hipoteca.